Bienvenidos a este análisis a fondo del universo de los libros de autoayuda. Un universo enorme. Enorme. Hoy tenemos sobre la mesa un texto de Freddy Llanto que hace algo muy valiente, que es poner frente a frente las grandes promesas de estos libros con la cruda realidad. Que a menudo es bastante complicada, sí. La pregunta de fondo es fascinante. ¿Cómo es posible que la idea de que podemos transformar nuestra vida con, 3 pasos, 2 ejercicios de respiración y una frase en la nevera se haya vuelto tan popular? Es una pregunta clave, porque toca algo muy profundo. Ese deseo de mejorar que tenemos todos. Vale, vamos a desgranar esto. Pues mira, para explorarlo, el análisis que tenemos sigue una ruta muy lógica. Primero, se mete de lleno en la crítica a esa autoayuda que lo simplifica todo. Lo más superficial, por así decirlo. Exacto. Luego la pone a prueba con 2 bestsellers que son, monumentales. El Secreto y Padre Rico, Padre Pobre. Clásicos del género. Y al final, que para mí es lo más interesante, lo contrasta con enfoques que están mucho más pegados a la tierra, como el de Napoleón Hill y, sobre todo, la historia real de Randy Pausch. Una historia increíble. Sí. El viaje va de la motivación, que puede ser vacía, a las herramientas que, en teoría, buscan un crecimiento de verdad. Pues empecemos por el principio, por esa crítica general. La idea con la que arranca el texto es potente. Mucho. Dice que la vida real, la de las facturas, los proyectos que se atascan, las heridas que no cierran y los miedos que nos paralizan, La vida de verdad. esa vida sencillamente no cabe en un checklist. Y esa es la contradicción central que se explora. Estos libros venden simplicidad para un problema, la vida, que es súper complejo. Claro, No se critica la buena intención, que a menudo existe, sino las consecuencias de esa simplificación. Te prometen cambios casi instantáneos. y claro, cuando no ocurren. Exacto. Cuando la realidad demuestra que eso es imposible, el libro no falla, fallas tú. Y ahí se genera un mecanismo de culpa muy sutil, pero, muy dañino. Entonces, si la autoayuda de mantras y listas de tareas se queda corta, ¿cuál es la alternativa que se propone? Porque es fácil criticar, pero ¿qué se pone sobre la mesa? Aquí es donde el análisis se pone interesante de verdad. La alternativa no es una fórmula mágica, es más una actitud. A ver, nos recuerda algo que a menudo olvidamos. Crecer duele, avanzar cansa y mejorar de verdad exige una disciplina que no siempre es agradable, ¿sabes? Desde luego, el progreso no es una línea recta que sube cada día. Para nada. Por eso lo que se propone es un conjunto de valores: honestidad brutal con uno mismo, constancia a pesar de los baches, criterio para saber qué te sirve y qué es humo, y algo que me parece clave: ¿El qué? la capacidad de perdonarse a uno mismo cuando no avanzas al ritmo que te habías marcado. Totalmente. Eso es fundamental. O sea que la verdadera autoayuda no sería tanto creerse invencible, sino más bien reconocer la propia vulnerabilidad y, a pesar de ella, seguir caminando. Precisamente. De hecho, para encapsular esa filosofía, el texto recurre a una metáfora cultural potentísima. Una cita de una película. Rocky Balboa. Esa misma. Cuando el personaje le habla a su hijo, le dice algo como: la vida no es un campo de rosas. No se trata de cuán fuerte golpeas, sino de cuán fuerte te pueden golpear y seguir avanzando. Y termina con un «así es como se gana». Es una cita mítica. Es que resume perfectamente esa filosofía. Sí, no se trata de evitar los golpes, que son inevitables, sino de aprender a encajarlos y no quedarse en la lona. Es una visión, menos glamurosa, pero infinitamente más realista. Y con esa base, el análisis se lanza a examinar los casos concretos. Claro, vamos a ello. Empecemos con el gigante, el fenómeno que fue El Secreto de Rhonda Byrne. Para quien no lo conozca, podemos resumir su idea central, esa famosa ley de la atracción. Claro. En esencia, es la creencia de que tus pensamientos tienen como una energía, una frecuencia. Si piensas muy fuerte en algo, dinero, salud, lo que sea, emites esa frecuencia al universo. Y el universo te lo devuelve, eso es, como un imán gigante o un catálogo de pedidos. La fórmula es casi un eslogan: pide, cree y recibe. El análisis usa una analogía para esto que me pareció muy gráfica, la del mayordomo cósmico. Es buenísima. Es como si el universo estuviera ahí, con una bandeja de plata, esperando a que le pidas algo. Vaya. Y lo más llamativo de esta lógica es lo que deja fuera. No se necesita estudio, ni disciplina, ni talento, ni esfuerzo. Solo pensar con la frecuencia correcta. Exacto.
El texto incluso lo compara con un poco de ironía, con una especie de orden Jedi emocional, en plan que puedes alterar la realidad solo con la mente. Vale, la idea del mayordomo cósmico suena casi inofensiva, un poco naif si quieres, pero el análisis sugiere que hay un peligro real en esto, ¿no? Ahí está la clave. El daño está en el mensaje oculto, ¿Cuál? que si te va bien es mérito de tu mente, pero si las cosas no salen y la vida es experta en que eso ocurra, la culpa es solo tuya. No es el mercado ni la mala suerte. No. Es que no creíste lo suficiente. Es un mecanismo de culpabilización perfecto. Te aísla por completo. Si el mundo no se pliega a tus deseos, el problema eres tú, no la premisa, que es indemostrable. Y eso, según el análisis, crea lo que llama pequeñas sectas de pensamiento. La persona se siente culpable, avergonzada, y en lugar de cuestionar el método, redobla la apuesta. Intenta creer más fuerte. Lo que a menudo solo aumenta la frustración. Por eso, la conclusión a la que se llega es muy potente, La ley más poderosa no es la de la atracción. sino la de la acción. Exacto. Lo que de verdad cambia una vida no son los decretos mentales, sino las decisiones que se toman y las acciones, a menudo pequeñas y repetitivas, que se ejecutan día tras día. ¿Entendido? Así que el secreto se basa en la acción puramente mental. Pero hay otra corriente de autoayuda que parece mucho más práctica, la que se centra en las finanzas. Sí. El texto también analiza un titán de ese mundo. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Qué visión nos ofrece de él? Pues aquí el análisis es más matizado. Reconoce que el libro tiene valor como una chispa, como una forma de sacudir la mentalidad tradicional sobre el dinero. Presenta esos dos arquetipos, ¿no? El padre pobre y el padre rico. Eso es. El empleado que busca seguridad frente al inversor que busca libertad financiera. Pero hay una revelación en el texto sobre esas dos figuras que es fundamental para entender el libro, ¿verdad? Totalmente. El propio Kiyosaki ha admitido que esas figuras, su padre rico y su padre pobre, no son personas literales. No existieron de verdad, no. Son construcciones didácticas, personajes simbólicos que él creó para explicar dos mentalidades opuestas sobre el dinero. Y saber esto lo cambia todo. Claro, porque si no son reales, el libro pasa de ser un testimonio biográfico a ser más bien una fábula sobre finanzas. Una parábola, sí. Entonces, ¿cuál es el problema que se le achaca? Más allá de eso. El problema es similar al de El secreto, aunque en otro ámbito. La sobresimplificación, peligrosa. A ver. El análisis valora el libro como motivación, pero le critica varias cosas a nivel técnico. Primero, que simplifica hasta la caricatura la diferencia entre activos y pasivos. Segundo, Que prácticamente ignora los enormes riesgos y el altísimo índice de fracasos del emprendimiento. Y tercero, y esto es muy importante, que promueve el uso de la deuda como una herramienta casi mágica para enriquecerse. espera un momento, porque eso de usa la deuda de otros para hacerte rico es un mantra que se oye muchísimo en este mundillo. ¿Cuál es la trampa que, según el análisis, Kiyosaki no explica bien? La trampa es crucial. La estrategia de apalancarse con deuda funciona en el mundo corporativo, donde una empresa es una entidad legal separada. Claro, si la empresa quiebra, los acreedores van contra la empresa, no contra la casa del accionista. Exacto, hay un velo de protección legal. Pero Kiyosaki anima a aplicar esa misma lógica a las finanzas personales. Y ahí, si pides un préstamo para invertir y la inversión sale mal, el banco no va contra una empresa ficticia. ¿Va contra ti? Contra ti, tu nómina, tu casa y tu futuro. Es un riesgo personal gigantesco que el libro minimiza de forma, irresponsable. Además, está la crítica a cómo desprecia el trabajo por cuenta ajena, ¿no? La famosa carrera de la rata. Sí, y el autor del texto no está para nada de acuerdo con esa visión. Argumenta que se puede tener un éxito extraordinario siendo un empleado de alto nivel en una gran corporación. No todo es emprender. Claro que no. Al final, la conclusión es que Kiyosaki, al simplificar tanto y vender el emprendimiento como un camino casi seguro si tienes la mentalidad correcta, acaba cayendo en una lógica peligrosamente parecida a la de El secreto, La riqueza como una cuestión de actitud. cuando la realidad es, mucho más compleja. O sea que, después de desmontar estos dos bestsellers, uno por pensamiento mágico y otro por simplificación financiera, ¿el análisis nos ofrece alguna alternativa positiva? Sí, claro que ofrece alternativas. Y lo hace volviendo a la sabiduría popular. Hay un dicho muy antiguo que lo resume todo. A Dios rogando y con el mazo dando. Ese mismo. Me encanta. Es la fusión perfecta entre la fe y la acción. Exacto.
Reza, ten fe, visualiza si eso te ayuda a mantener el ánimo, pero luego coge el mazo y ponte a trabajar. La fe como motor para la acción, no como excusa para la inacción, justo. Y en esa línea de herramientas más pragmáticas, sí que se menciona un libro clásico que se considera útil, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el enfoque de Hill y, por ejemplo, el del secreto? A primera vista, los títulos hasta se parecen. La diferencia es abismal. El análisis deja claro que el libro de Hill no es una garantía mágica de éxito. Es un manual para organizar el pensamiento y la acción de forma estratégica. O sea, no te dice, deséalo muy fuerte y ya está. Para nada. Habla de un proceso estructurado que requiere trabajo duro. Y el texto resume los pilares de ese proceso, ¿no? Sí, y son muy reveladores. Hill habla de tener un deseo ardiente, pero específico, cuantificable. Habla de tener fe, sí, pero como antídoto contra las dudas que te paralizan. Habla de conocimiento especializado, de imaginación. De imaginación para crear planes organizados, sí. Y lo más importante, exige planificación detallada y, sobre todo, acción persistente y disciplinada. Es una fórmula que combina mentalidad con ejecución pura y dura. Totalmente. Un enfoque mucho más completo y realista. Pero aquí el análisis da un giro final, ¿verdad? Porque se argumenta que la inspiración más grande no viene de ningún libro de autoayuda. Efectivamente, la idea final es que la lección más poderosa de todas viene de la vida real. Y es aquí donde se nos presenta la historia de Randy Pausch. Para quien no lo conozca, fue un brillante profesor de informática en Carnegie Mellon. Sí, en 2006 le diagnosticaron un cáncer de páncreas terminal y en 2007 le dieron entre 3 y 6 meses de vida saludable. Muy poco tiempo. Y en su universidad había una tradición, la última lección, donde se pedía a los profesores que dieran una charla hipotética sobre su legado. Para Randy Pausch, claro, la hipótesis será aterradoramente real. Exacto. Y lo que hizo fue extraordinario. En lugar de hablar sobre la muerte o el miedo, tituló su charla Cumpliendo de verdad los sueños de tu infancia. Y habló durante más de una hora, con una energía y un humor contagiosos, sobre cómo vivir. Esa conferencia se subió a YouTube y se hizo viral. ¿Un fenómeno mundial? Recuerdo el impacto que tuvo. Pero, ¿por qué conectó de una forma tan masiva, tan profunda? Yo creo que el análisis lo capta muy bien. Conectó porque era verdad. Era auténtico. No era un gurú vendiendo un método desde una posición de éxito. Era un ser humano enfrentándose a la situación más extrema imaginable. Y en lugar de hundirse, decidió extraer lucidez y compartirla. Convirtió su tragedia personal en una clase magistral sobre vivir con propósito. Y con dignidad y gratitud. Y de esa charla se pueden sacar lecciones de vida muy concretas. El texto destaca varias. Sí. La primera, que los sueños de la infancia no son tonterías, son una brújula que nos indica lo que de verdad nos apasiona. La segunda es buenísima, que los obstáculos, él los llamaba paredes de ladrillo, no están ahí para detenernos, sino para demostrarnos con cuánta intensidad queremos algo. Son un filtro. También hablaba mucho de la humildad y el trabajo duro, ¿no? Que siempre acaban venciendo el talento sin disciplina. Y de la gratitud, como una fuerza más poderosa que el miedo. Y quizás la lección más humana de todas. Es que el éxito más importante no es el profesional, sino el personal. Ser un buen colega, un buen amigo, un buen hijo. Y al final de la charla reveló la verdad más conmovedora. Sí. Dijo que toda esa lección en realidad no era para el público. Era para sus 3 hijos pequeños. Era su forma de dejarles un mapa de valores, un mensaje en una botella para el futuro. Es imposible no emocionarse con esa historia. El análisis dice algo que me parece que lo resume todo. No es pensamiento mágico, es lucidez en estado puro. Totalmente. Pausch no huye de la realidad, por muy terrible que sea. La abraza con una dignidad increíble y nos enseña desde ahí. Es la antítesis de la autoayuda simplista. Completamente. No es una promesa de que todo saldrá bien si piensas bonito. Es la demostración de que la vida es frágil, es urgente y es hermosa. Y de que lo único sobre lo que realmente tenemos control es sobre cómo decidimos vivirla. Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Después de este recorrido, el contraste es brutal. Por un lado, la promesa seductora de la transformación mágica. Basada solo en desear las cosas. Y por otro, el reconocimiento de que el crecimiento real implica esfuerzo, disciplina y encontrar la inspiración en el coraje de afrontar la vida tal y como es. Exactamente.
La reflexión final que nos deja el texto, al comparar los manuales de éxito con la lección de Randy Pausch, es muy potente. No es una promesa vacía de que todo se puede conseguir, Sino la constatación de que la vida es finita. y que, precisamente por eso, lo único que importa de verdad es cómo elegimos vivirla. Las decisiones, las acciones, cómo tratamos a los demás, eso es lo único real. Lo que nos lleva, creo, a una última pregunta para la reflexión. En esta búsqueda constante que todos tenemos por mejorar, ¿dónde se traza la línea entre la motivación que de verdad te empodera para actuar y la simple ilusión que te reconforta un rato pero te deja en el mismo sitio? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender a reconocer esa diferencia en nuestra propia vida?